paso a la presentación del doctor Luis Felipe Polo con el tema Compromiso Social en las Universidades. Me permito leer su semblanza. Presidente de Innovation and Human Development Institute en California, Estados Unidos. Es miembro del Consejo Directivo y es el rector magnífico de Northern International University. Cursó estudios de Derecho, magíster en Administración de Empresas y doctor en Teología Social. Su formación académica complementaria en áreas gerenciales y financieras han sido hechas en Michigan Business School, Harvard Business School e INCAE Business School. En áreas de resolución de conflictos y derecho internacional en el Graduate Institute of International Studies de Ginebra, Suiza. En USAID sobre evaluación avanzada de conflictos, ACA, y género y conflicto. Y fue visitante en la School of International and Public Affairs, CICA, de la Columbia University of Nueva York. Es doctor honoris causa por la Universidad Continental de Perú. Recibió la condecoración con el grado de Caballero de las Palmas Académicas por el gobierno de Francia. Se le otorgó el reconocimiento internacional como defensor de los derechos humanos en América Latina por acuerdo del Congreso de Ecuador y reconocimiento con la Rosa de la Paz por el gobierno de Guatemala. Bienvenido y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias. Para mí es un honor estar en este congreso, en esta cumbre mundial, y especialmente compartir con buenos amigos, panelistas y también participantes. Mi exposición va a ser un poco partiendo de lo general hacia lo específico, y quiero que aquí nos ubiquemos un poco en dónde estamos. Cada uno de nosotros tiene diariamente los problemas que como humanos tenemos: trabajo, familia, tráfico, estrés, y a veces perdemos un poco el horizonte de lo macro que existe en la humanidad. Y el 2024 para la humanidad no se nos ha presentado muy auspicioso, que digamos. Tenemos una intensificación y aumento de los conflictos globales, no solamente las guerras, los abusos, las violaciones a los derechos humanos de sectores contra mujeres, población indígena, etcétera, y que poco realmente se está haciendo a nivel internacional. Hay una crisis muy fuerte de los liderazgos nacionales y de los liderazgos internacionales. Hay una crisis climática y de energía muy grande, como nunca, que es lo que al final de cuentas nos está haciendo desaparecer como humanidad si es que no hacemos algo. Obviamente a nosotros, los que estamos aquí, no nos va a tocar ver cómo desaparece la humanidad, porque cuando eso pase ya vamos a desaparecer nosotros por sí solos. Y ese año es un año especial en el mundo de fortalecimiento a las democracias, porque hay elecciones en 75 países que va a movilizar al 51% de la población mundial. México es uno de los países donde va a haber elecciones. Movilizar al 51% de la población mundial significa que se va a movilizar alrededor de 4.500 millones de habitantes. Y los países más poblados son los que tienen elecciones. Hoy India, que es el país más poblado del mundo, tiene elecciones. China no tiene elecciones, por razones obvias, pero ahí la mitad del mundo va a estar en elecciones. Y esto es una muestra de la necesidad del fortalecimiento de los sistemas democráticos. Por otro lado, hay una fragilidad de las economías. La pobreza aumenta, el endeudamiento externo aumenta. Todavía nos cuesta entender cómo los jefes de Estado, los presidentes de la República, que llegan cada mes de septiembre a Naciones Unidas a hablar sobre sus países, hablan maravillas de sus países, que todo marcha perfectamente. Y cuando uno los escucha, uno dice, ¿en qué planeta están viviendo? Cuando realmente vemos que literalmente
hay niños que se mueren de desnutrición, hay mujeres que sufren de violencia y queda totalmente en impunidad. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué mundo están hablando? Y claro, acá vienen mis permanentes contradicciones con los economistas. Cuando se habla de la macroeconomía, se pinta muy bonito a nivel de macroeconomía, pero cuando se ve la microeconomía, realmente es el reflejo de lo que está pasando en las sociedades. Y finalmente un tema que nos está tocando, especialmente, digamos, a mi generación, es un tema entre la transformación de la no tecnología a la tecnología. Y creo que los que somos contemporáneos nos alegra en parte vivir justamente esta transformación, porque algo podemos hacer todavía. Todavía nuestras neuronas están trabajando como para adecuarnos a algunos sistemas tecnológicos, no todos, pero todavía podemos. Y nos encontramos con la realidad de las universidades. Según datos de la UNESCO, se estima que en el mundo existen alrededor de 26.000 universidades. Números más, números menos, porque cada día se va creando algunas, otras desaparecen, pero más o menos estamos en 26.000 universidades en todo el mundo, con 235 millones de estudiantes matriculados en las universidades en los niveles de licenciatura, maestrías y doctorados. Y según datos públicos que se hicieron hasta julio del año pasado, la India es el que tiene el mayor número de universidades, pero claro, la India en comparación con la población, con su población, más o menos se refleja eso. Indonesia tiene 3.300, Estados Unidos 3.200, China 2.600, etcétera, etcétera. Si ustedes ven el cuadrito, México está por ahí con exactamente 128 universidades. Está en el 10º lugar en el mundo en la mayor cantidad de universidades. Entonces, universidades hay, no nos podemos quejar. Hay universidades. Y toda universidad tiene su propia identidad, ¿no es cierto? Todas nacen con una historia, que es lo que los motiva a nacer como universidad, el servicio a las nuevas generaciones, el servicio a la educación, el servicio a la sociedad, el servicio en investigación. Entonces todos representan con una misión, una visión, soñadoras, románticas, que ojalá algún día puedan efectivamente cumplirse. Todas las universidades tienen sus propios valores, casi en todas se repiten. En todas trabajan la actitud y acciones de los individuos en un contexto estudiantil, porque obviamente no podemos comparar una universidad en un centro muy pobre de la India con una universidad como Harvard, por ejemplo, porque las diferencias e incluso la composición del estudiantado son muy diferentes. La India es el país más poblado, pero es uno de donde existe mucha más pobreza. Y esas son las contradicciones que uno todavía no logra entender. Claro, se juntan los países grandes, ¿no? El sistema BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica. Ahora a Putin se le ocurrió invitar a otros países más, incluyendo algunos de África y Argentina, y el señor Milei dijo Argentina no entra, porque juntos hacen un bloque muy grande en temas económicos, en temas de población, en temas de Producto Interno Bruto, y realmente como un sistema regional. Suena interesante. Y esta identidad universitaria también sirve para tener una percepción de los estudiantes, una percepción que refleja desde sus propios orígenes, porque las universidades tienen que estar al servicio de todos por igual, que lo vamos a ver en un momento, y además esa imagen universitaria que se proyecta al exterior. Entonces, todos estos elementos conforman la identidad universitaria. Pero ¿cómo debe ser entonces el compromiso social en las universidades? El compromiso social en general como concepto
abarca una serie de habilidades, de valores y actitudes. En primer lugar, la tolerancia, elemento que nos falta mucho seguramente y que en las sociedades escasea cada vez más. Cada día las sociedades son más intolerantes con el resto de la población. La propia inercia de las sociedades nos llevan a desarrollar esa no virtud de la tolerancia. Tiene que haber una apertura, compromisos sociales de apertura, de inclusión, de aceptación, responsabilidad, respeto a la diversidad, que no es lo mismo hablar un respeto a la diversidad en México, en Estados Unidos, como hablarlos en Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, donde la diversidad realmente no existe. En Pakistán hay pena de muerte para los homosexuales, por ejemplo. En Irán, a las mujeres no se les permite vestir como quisieran. En Afganistán, después de que hace poco los talibanes han vuelto al gobierno, ya las mujeres y las niñas no están permitidas de ir a las escuelas ni a las universidades y tampoco a las académicas a enseñar. Entonces, no hay un respeto a la diversidad. Pero estas universidades de estos países se presentan que tienen un compromiso social. Hay obviamente una perspectiva intercultural, una participación democrática, un respeto al medio ambiente, y quiero que esta línea la tengan ahí flotando, respeto al medio ambiente, y obviamente el sentido de pertenencia. Y la proyección de las universidades para asumir un compromiso social tiene que tener algunos elementos transversales. En primer lugar, apostar por la investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica. Es decir, formar a los estudiantes investigadores. Y como bien hablaba Alberto como José Luis, la investigación es lo que finalmente va a ayudar a solucionar en parte los problemas de la humanidad. Pero si no enseñamos a investigar, y si es que no se tienen las herramientas para investigar, no va a servir de absolutamente nada. Hay necesidad de trabajar en redes pluridisciplinarias, no solo interdisciplinarias, sino pluridisciplinarias. Hay demasiada fragmentación del saber que conduce a islas, ¿no es cierto? Si nosotros vemos las universidades, resulta que en la Facultad de Humanidades tienen cursos que también se enseñan en Derecho, que también se enseñan en Sociología, que también se enseñan en Ciencias, pero que al final no se hablan. Y cada uno lo enseña como le da la gana. No hay una preparación uniforme. Entonces sale un estudiante de Derecho con un curso sobre la filosofía del derecho diferente a un estudiante de Ciencias Sociales o de Sociología con el mismo curso de Filosofía. Y al final eso sí, son interdisciplinarias, pero no son pluridisciplinarias. Hay que trabajar para contar con un sistema educativo que acorte las brechas sociales y las desigualdades. Creo que acá ninguno de nosotros puede negar de que en este mundo hay tres formas de hacer negocio: la salud y la educación principalmente. Se lucra con la salud, se lucra con la educación. Yo no estoy en contra de los negocios, por si acaso, pero el negocio tiene que ser de servicio. Yo no digo que no ganen las universidades, que no ganen las empresas, que no ganen los laboratorios, pero que se haga con un sentido social para recortar justamente estas brechas sociales y recortar las desigualdades. El uso de las nuevas tecnologías, José Luis en su brillante exposición nos presentaba estas estadísticas que además van cambiando cada día, y cada mes, y cada año. Y lo que hoy nos explicó José Luis, el próximo año ya no van a ser. Ojalá que sean mejores y no peores. Y hay un importante elemento de que esta tecnología tiene que ser adecuada para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no sabemos hasta dónde nos va a llevar la tecnología en la educación. No sabemos, ninguno se imagina
¿Cuál va a ser el desarrollo tecnológico que nos va a llevar al desarrollo de la educación? Es importante valorar el pensamiento y la cultura propios, y aquí está la libertad de la cátedra, la libertad de la enseñanza, permitir la propia identidad. Yo soy de los que me revelo cuando doy clases en universidades y me dan los contenidos mínimos. Para mí contenido mínimo es mínimo, pero no es máximo. Y lo que yo hago con los contenidos mínimos es cumplirlo, pero yo pongo siempre pongo un curso que se llama Derechos Humanos. Siempre, no importa lo que yo diga, pero siempre yo doy un módulo de Derechos Humanos y ahora me van a entender por qué. Hay que tomar en cuenta la generación de las políticas públicas sociales, que son las que generan al final desigualdades sociales y que llevan al riesgo de debilitar las democracias. Época electoral, los candidatos ofrecen el oro, el moro, ofrecen la cumbre en todos los países del mundo. La clase política actúa de la misma manera. Pero el problema no es la política, sino el problema son los políticos. La ciencia política es la indicada para hacer política, pero cuando se tienen políticos como los que se tiene en la mayoría de los países del mundo, todos respondemos, no quiero saber nada de política. No queremos saber nada de política partidaria, pero sí queremos saber de política, porque ahí vienen las políticas sociales y justamente la generación de políticas públicas sociales es lo que al final va a ayudar para tener mejores resultados desde la educación. Lo que les decía, la universidad y la empresa, negocio de la educación en general versus el buen servicio, y obviamente se tienen que ofrecer alternativas de formación profesional de acuerdo a las necesidades sociales. Mi formación primaria es de abogado, y creo que en este mundo ya no se necesita mucho abogado. Disculpen si hay acá algún abogado, pero ya los abogados hemos hecho que estas sociedades se peleen. Hemos puesto mucho problema. Un abogado es soledad, 2 es compañía, pero 3 es problema, porque nunca se van a poner de acuerdo. Pero hay otras ramas que se necesitan, la medicina, por ejemplo, las ingenierías, la tecnología, la economía misma, siempre y cuando sea una economía visionaria, no una economía tradicional. Hay muchas, la educación obviamente es fundamental. Y obviamente las universidades, lamentablemente, siguen ofreciendo más de lo mismo y solamente le ponen algún pequeño apellido a los cursos, ¿no? A las facultades, a las carreras, digamos. Si antes se llamaba Facultad de Derecho, después se le pusieron Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Facultad de Derecho y algo, pero al final es exactamente lo mismo. Y obviamente una de las soluciones que creo que podría ayudar para cambiar lo que se está haciendo hoy en educación es identificar una sola área que sea la base y cimiento para la formación de los profesionales, de las nuevas generaciones, y que ayuden en algo o que ayuden a tratar en algo en superar los problemas de la sociedad. Entonces, todos estos elementos que forman el compromiso social, tolerancia, apertura, responsabilidad, respeto a la diversidad, la perspectiva intercultural, participación democrática, respeto al medio ambiente y el sentido de pertenencia, nos lleva a ¿qué? Nos lleva a los derechos humanos. Y esos derechos humanos, que lamentablemente no han funcionado, y no han funcionado porque han sido mal presentados a través de la historia. Yo creo que aquí debe haber muchas personas que no creen en la institucionalidad de los derechos humanos, porque solamente los derechos humanos vienen a las sociedades a defender a los delincuentes, a defender a los violadores, a que si a un policía le está pegando al otro, están los derechos humanos, pero ¿qué pasa cuando el otro pega a un ciudadano? ¿No es cierto? ¿Dónde están los derechos humanos?
Y lamentablemente esta es una percepción que se tiene, no solamente aquí en México, sino en América Latina en general, en Estados Unidos, en África, parte de Europa. Ellos entienden un poco más los derechos humanos por dos razones. Porque mientras nosotros en América Latina todavía tenemos el sueño de alcanzar el bien común, ¿no? Siempre nos hablan en las escuelas, nosotros mismos como docentes, el bien común es la finalidad del Estado. Ellos ya pasaron esa transición del bien común y están hablando de los estados de bienestar. El bien común es un sueño. El bien común nunca se va a llegar a cumplir en nuestros países. Los estados de bienestar sí se pueden cumplir, porque no importa si el presidente es de izquierda, derecha, centro, las políticas sociales siguen funcionando en los países como Finlandia, Noruega, etcétera, porque son políticas sociales garantizadas por el Estado al margen de las ideologías de los presidentes. La población tiene ahí su derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo, pero claro, hay un pequeño detalle. La población paga sus impuestos y lo paga disciplinadamente y lo paga con gusto. En América Latina somos tramposos. Tratamos de ver la forma en no pagar impuestos o pagar los menos impuestos, porque tampoco los estados se han preocupado, y esto yo creo que sí es por temas populistas, en formalizar a la informalidad económica de nuestros países. No se han preocupado mucho. Y para tener una nueva visión de los derechos humanos, yo creo que se tiene que trabajar en tres aspectos, para poder entender todos. Uno, la revalorización de los derechos humanos. Hay un mal concepto. El mal concepto es por culpa de los gobiernos que cuando uno es oposición habla de los derechos humanos, pero cuando un gobierno está en contra de los derechos humanos, porque los derechos humanos es la piedra en el zapato de los gobiernos, pero también por culpa de algunas, estoy diciendo algunas, organizaciones de derechos humanos que han lucrado con el dolor humano y que hacen negocio de los derechos humanos. Entonces tenemos que revalorizar esto. Revalorizando el tema de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos nos pertenecen a todos, que no es ideología, los derechos humanos no defienden ideología, sino que es patrimonio de cada uno de nosotros, pero que las sociedades se han encargado de presentárnoslo de mal forma. Tenemos que sensibilizar a las sociedades sobre las violaciones a los derechos humanos para que una vez que estemos sensibles a todo lo que está pasando, podamos apoderarnos y empoderarnos de las sociedades de la defensa de los derechos humanos. Hasta aquí, digamos, todo va bien, ¿no es cierto? Todo va en orden, el mundo con problemas, el compromiso social de las universidades, la defensa de los derechos humanos. De repente, si cumplimos esto, podríamos lograr cambiar las cosas. Pero, oh, maravilla, nos encontramos con la inteligencia artificial, que ya va a haber alguna otra conferencia de inteligencia artificial, ya José Luis también ha mencionado. Y en términos simples, la inteligencia artificial, de acuerdo a Stanford University, es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos. Y en términos generales, la inteligencia artificial se refiere a las aplicaciones que realizan tareas complejas para las que antes eran necesarias la intervención humana, como la comunicación en línea con los clientes, jugar al ajedrez, redactar documentos, etcétera, etcétera. Y hay diferentes usos de inteligencia artificial, pero que no viene al caso para mencionar. Y hay unas ventajas de la inteligencia artificial, pues no todo es malo. Hay un alto grado de acierto en la resolución de problemas, por ejemplo. En China, dentro de la justicia de China, ya se está utilizando la inteligencia artificial en algunas áreas del derecho, especialmente en la resolución de contratos. Las partes alimentan a la máquina de los contratos y la inteligencia artificial está resolviendo y está dando sentencia judicial como si fuera juez y está siendo validada como si fuera un juez. Hay una apelación, hay una siguiente instancia, igual la inteligencia artificial está funcionando. Digamos que en el derecho ya entró la inteligencia artificial. Hay obviamente
la inteligencia artificial se cree que se necesita un alto nivel de especialización, pero yo creo que no es tanto así. Yo creo que es no tener miedo a lo que tenemos adelante. Es como cuando uno quiere hablar idiomas o aprender idiomas cuando uno ya es viejo o mayor. Ya hay el miedo de hablar, ¿no? Hay un temor, no voy a hacerla, mi acento, no importa. Se hace y se hace. Hay una reutilización del conocimiento, hay una capacidad para asumir más riesgos, hay creatividad para hacer muchas más cosas, etc. O sea, tiene sus ventajas. Y de acuerdo a las estadísticas de la inteligencia artificial para este año, entre el 50 y 60% de todas las organizaciones a nivel mundial utilizan inteligencia artificial. El mercado global de la inteligencia artificial está valorada en 136.000 millones de dólares. La automatización de la inteligencia artificial, como bien mencionaba José Luis, podría reemplazar 300 millones de trabajos humanos existentes. En algunos casos ya los está reemplazando. Trabajos muy sencillos. En Estados Unidos ya no existen máquinas, ya no hay personas que cobran los parqueos, ya todos son máquinas, por ejemplo, y ha habido despidos masivos en muchas de estas personas. El delivery de comida ya lo hacen robots, y uno ve en la calle tipo Arthur, ¿se acuerdan de la Guerra de las Galaxias? Llevando la comida, o drones que llevan comida. Para el 2030, se espera que en el mercado mundial la inteligencia artificial llegue a 1,81 billones de dólares. Y eso es lo que va a manejar la economía. En Estados Unidos, 1 de cada 3 estudiantes universitarios usa el chat GPT. Pero uno se da cuenta, uno puede reconocer cuando tienes un lenguaje demasiado exquisito y palabras que normalmente no se usan en el lenguaje académico, tú dices, este puso ahí, y es muy sencillo de usar. Ustedes programan y le sacan un trabajo, y por ejemplo a los que alguna vez hemos escrito libros, ahora me da vergüenza mi libro, porque resulta que la inteligencia artificial lo puede redactar de mejor manera que el mío. Los modelos de lenguaje de este tipo de inteligencia artificial hacen obviamente una redacción perfecta de cualquier tipo de ensayo, de cualquier tipo de pregunta. Las investigaciones sugieren que hasta el 30% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos han usado, además, otros tipos de inteligencia artificial. Y esto está muy alineado con las propias carreras que las universidades están ofreciendo. Hay 2 carreras en Estados Unidos que son las más, 3 carreras que son las más, no, 2 áreas de más rentabilidad. La salud y la tecnológica. Esas son las carreras mucho más rentables. La salud porque pandemia, otra pandemia, enfermedades, el flu y el no flu, siempre necesitan enfermeros, técnicos, médicos y todo eso. Y no es como acá en nuestro país, es que un médico puede ponerte inyección, curarte el dedo gordo del pie izquierdo, pero también te cura el corazón. Allá no. Allá que resulta que el médico es experto en el pie izquierdo, pero no en el pie derecho. Entonces tienes que ir a buscar al experto del pie derecho. Y te van mandando de un sitio a otro y todo el mundo va ganando. Entonces la inteligencia artificial va a ser el que va a mover la economía mundial en el futuro. Los sectores que se están beneficiando mucho más o que se van a beneficiar de la inteligencia artificial, de acuerdo a Accenture, que es un informe sobre proyecciones estadísticas, dice que la educación va a ser el área que se va a beneficiar más de la inteligencia artificial con un 84%. Después viene el alojamiento, la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado de la inteligencia artificial va a crecer. Ustedes ven aquí la cantidad de billones que está desarrollándose. Para el año 2030 va a haber 2.000 millones de dólares. O sea, la economía va creciendo día a día. La inteligencia artificial no se acuerda, por supuesto, de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? No existe para la inteligencia artificial las ODS. La pregunta es entonces, ¿cómo aprovechar el compromiso social de las universidades utilizando la inteligencia artificial para humanizar a la humanidad
y construir un mundo diferente. 1. Hacer que la inteligencia artificial pueda entender y procesar el lenguaje humano. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero va a requerir que la inteligencia artificial no se trabaje a sí misma, sino que va a requerir, obviamente, la participación de la humanidad. 2, la comprensión de las reglas y pautas del ordenamiento sociojurídico, es decir, en todo no puede estar la inteligencia artificial. La tecnología hace que las cirugías, por ejemplo, sean mucho más precisas, ¿no? Con camaritas, pero no puedes poner a una cámara, programar y operarle el corazón a esta persona. Yo creo que, espero que nunca se llegue a ese extremo. Bueno, esperamos, ¿no? Aunque quién sabe, entonces es posible. Pero no creo que sea posible que simplemente esté el paciente ahí en la camilla y todas sean máquinas y le abran. O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La adecuación de la inteligencia artificial como procesamiento de toda la información para obtener resultados justos y razonados. Por ejemplo, todo lo que nosotros buscamos en Google, todo lo que nosotros podemos publicar en las redes, todos nuestros comentarios, toda la información, nosotros estamos dándole de alimento a la inteligencia artificial. Nosotros mismos estamos alimentando a la inteligencia artificial. Por eso es que cuando ustedes utilizan, si alguna vez han utilizado el chat y ponen un tema, ya les escribe bonito. ¿De dónde saca la información la inteligencia artificial? Saca de lo que aprendió, de todo lo que nosotros mismos lo estamos alimentando. La empatía de la inteligencia artificial a los procesos educativos, a la misión y visión de la educación, ojalá que pueda haber una compatibilidad ahí. Pero hasta hoy no hay forma de crearse desde la inteligencia artificial el sentimiento a la defensa de los derechos humanos, el sentimiento a la defensa del derecho a la educación, el derecho a la salud. Puede la inteligencia artificial seguramente redactar un lindo discurso a un político que venga a hablar de los derechos humanos, pero el sentimiento es irreemplazable. Y eso lo tenemos que defender. Entonces, ¿qué tenemos? Nos hablamos de inteligencia artificial y llegamos a un mundo real, a un mundo que queremos construir. Les decía hace un momento que es importante identificar una sola área desde el compromiso social de las universidades para que sea la base y el cimiento de la formación de los profesionales que ayuden a superar los problemas de la humanidad. Porque todos nosotros que hacemos docencia y siempre repetimos lo mismo, siempre es lo mismo cada año, cada semestre. No hay innovación nosotros podemos innovar como docentes, metodología, todo lo que quieran, pero los contenidos en sí es lo mismo. Es más de lo mismo, solo que podemos utilizar diferentes palabras, pero más de lo mismo, ¿no? Y yo me pongo a pensar y me pregunto, si hace años que estamos haciendo lo mismo y estamos como estamos, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué no superamos esa línea y tratamos de dar un paso adelante, sin saber exactamente si va a funcionar o no, pero por lo menos porque no lo intentamos? Y aquí es donde les quiero comentar lo que estamos trabajando desde el instituto que dirijo, que ya estamos trabajando con 2 universidades. Y es que en estas 2 universidades, que son muy pequeñas, muy modestas, porque queríamos hacer un plan piloto con estas universidades, era ver la manera de trabajar desde sus mallas curriculares e implementar de manera transversal en cursos generales la sensibilización de los problemas medioambientales, que sea la base del cambio de la propia humanidad. Ya no estoy hablando de derechos humanos, porque como hay gente que odia los derechos humanos, no lo van a aceptar. Pero yo creo que ninguno de nosotros, o ninguna de las personas que están afuera, pueda estar en contra de los problemas medioambientales que está viviendo la humanidad. O sea, ninguno. Y creo que es el único tema que como humanidad tenemos en común ahora, que es un tema inmenso, porque por más que cada año existen las COP
con bombos y platillos y llevan su mejor corbata para la foto, todos sonrientes, jajaja, jijiji. Salen, firman los acuerdos, regresan a sus países, no pasa nada. El siguiente año lo mismo, lo mismo. Y los tratados internacionales en derechos humanos, los tratados internacionales medioambientales, sirven para las estadísticas y para que digan Naciones Unidas hemos firmado tal y cual, pero en el tema medioambiental no es suficiente que un país lo cumpla si es que no se cumple en el resto de los países. Y por eso es una de las áreas, para mí la única área en común de la humanidad. Y eso nos serviría para que las universidades y los centros de enseñanza asuman un compromiso social y desde sus profesionales puedan efectivamente encontrar soluciones a estos problemas de la humanidad. ¿De qué forma? Pocos pasos. En primer lugar, ¿cómo estamos trabajando? Estamos revisando y analizando las mallas curriculares de programas ofrecidos en estas dos universidades. Y nos encontramos con que es más de lo mismo de hace 20 años, ¿no? Son los mismos contenidos. Vuelvo a repetir, como contenidos, la metodología varía, pero los contenidos son exactamente lo mismo. Claro, hay cursos que tienen que ser los mismos. La historia no la vas a cambiar, la historia es la misma. Se agrega la geografía, pero hay otras áreas que se tienen que cambiar. Por ejemplo, después de que hacemos esa revisión, vemos cuáles son los cursos transversales o cursos que se han seleccionado para ver la forma en que el cambio sustancial en la educación puede ayudar. ¿A qué me refiero? Que si hay un curso de cálculo 2 en ingeniería y hay un curso de sociología en humanidades, tendríamos que encontrar la forma en que el mismo curso sea dictado con los mismos contenidos, la misma profundidad y el mismo análisis, pero utilizando la enseñanza de cálculo 2 y utilizando la enseñanza del curso de ciencias sociales. Y eso es lo que estamos trabajando. Para esto, obviamente, hemos hecho workshop en línea o presencial con profesores, estudiantes y autoridades académicas, porque ellos son los que están día a día. Y de esta cuenta se hace una propuesta de los nuevos contenidos mínimos de los cursos transversales o seleccionados. Contenidos mínimos. Las políticas públicas en educación obligan a tener contenidos mínimos, pero los centros de enseñanza son libres de agregar esos contenidos mínimos. Y una vez que tengamos identificado ya el curso en sí montado, hay que capacitar a los profesores, a los encargados de dictar las materias seleccionadas, porque no le vas a pedir a un ingeniero que enseñe cálculo 2 directamente y le dices, oye compadre, anda, enséñate medio ambiente y derechos humanos. No lo va a poder hacer. Entonces hay que capacitarlo en la manera en que lo tiene que hacer, las herramientas que tiene que utilizar. Yo tuve una experiencia, y perdónenme que lo voy a individualizar, cuando yo fui rector de una universidad en Guatemala, implementé un curso de derechos humanos en todas las carreras, en todas las facultades. Había medicina y derechos humanos, economía y derechos humanos, ingeniería y derechos humanos, con contenidos mínimos, básicos los mismos, y capacitamos a los docentes que voluntariamente además se anotaron para capacitarlos de cada una de las carreras, y resultó un éxito, porque resulta que el economista salía con la idea de la economía y derechos humanos. Entonces, la economía tiene que ver con derechos humanos. La ingeniería y derechos humanos también. ¿Cómo? En los puentes, en las políticas de desarrollo, en los planos que tiene que ser. O sea, todo eso tiene que ver con derechos humanos porque es parte del desarrollo. Y una vez que se capaciten, es la implementación de los cursos como un plan piloto y finalmente monitoreo, evaluación y retroalimentación de todo esto. Según datos de la UNESCO, les decía que existen 26,000 universidades en todo el mundo con 235 millones de estudiantes. En América Latina tenemos aproximadamente 4,000 universidades. Brasil, 1,297, México, 1,173 en términos globales, ¿no? Colombia, 293, Perú, 143. Porque universidades también se está tomando en cuenta acá los institutos superiores, o sea, toda aquella educación superior.
Las que tienen menor cantidad son algunos países chicos, pero por ejemplo Nicaragua tiene 58 universidades. Pero Nicaragua, claro, la enseñanza en Nicaragua es la enseñanza que la dictadura quiere que se enseñe, ¿no? Y eso hay que ser clarísimo. Ustedes se enteraron de que el gobierno de Ortega incautó la Universidad Jesuita en Nicaragua y les cambió absolutamente todo el tema de la enseñanza que se estaba viendo. O sea, se está ideologizando ahí la educación. Nicaragua es otro tema, porque ya renunció a la OEA, acaban de expulsar no sé a quién. O sea, Nicaragua es Nicaragua, digamos. Y hay más o menos en América Latina 35 millones de estudiantes universitarios. Y a nivel escolar mundial, a nivel de escolaridad, existen alrededor de 5.5 millones de escuelas escolarizadas. De los 2.200 millones de niños que están en edad escolar y que deberían de ir a las escuelas, 790 no van por políticas de sus propios gobiernos, porque no se ha roto esa brecha, porque resulta que a los niños los ponen a trabajar en los campos por temas religiosos, culturales, que hay mujeres y las niñas no van a estudiar, una serie de excusas que los gobiernos han implementado o sus sistemas han implementado y hacen que los niños no vayan a estudiar. Y sí hay una buena cantidad de niños que van a la escuela, pero que muchos se quedan solamente en la edad escolarizada. Y termino con esto, con 7 conclusiones. Hay un reconocimiento, y creo que todos tenemos que reconocer, de los problemas mundiales que afectan a la humanidad. Son 5. Entiendo que cada uno de nosotros tiene sus propios problemas en su ciudad, en su país, pero digamos como globalización, estos son los problemas que directamente, ni siquiera indirectamente, sino directamente nos afectan a todos. Una segunda conclusión es que las universidades están llamadas a un mayor compromiso social bajo los valores de tolerancia, apertura, responsabilidad, respeto a la diversidad, perspectiva intercultural, participación democrática, respeto al medio ambiente y sentido de pertenencia. Tercera conclusión, tenemos que trabajar en una nueva visión de los derechos humanos. Ya no podemos seguir pensando que solamente los derechos humanos ayudan a los delincuentes. Hay que desarrollar mucho ese cambio de percepción que se hace desde los propios centros de educación de los derechos humanos. Como cuarta conclusión, tener en cuenta a partir de ahora y para toda la vida que la inteligencia artificial tenemos que usarla como un instrumento de desarrollo educativo, necesariamente. Como quinta conclusión, es la propuesta de esta área en común para la nueva educación que nos permita cambiar justamente los comportamientos humanos desde el medio ambiente, desde el tema medioambiental. La sexta, obviamente para trabajar con esto hay que trabajar en el cambio de las mallas curriculares y no hacer exactamente más de lo mismo de hace 50, 40, 30, 60, 100 años, que es exactamente lo mismo. Y el futuro para humanizar a la humanidad está a través de la educación. No hay otra forma. Alguien dirá, no, pero las políticas públicas, salud, sí, pues salud es importante. Pero, ¿quién hace las políticas públicas? Tienen que ser gente que tiene educación, que conoce del tema. Sí, pero la seguridad, exactamente, la seguridad. Pero sin educación no hay seguridad. Pero la educación tiene que ser accesible. Ese es el problema. No negociada o no negociante. Sí, con fines de lucro. Pero que paguen sus impuestos. Que cumplan con la sociedad. Y que cambien especialmente este sentido que se tiene en muchas universidades de que la educación es simplemente una fabricación de profesionales al servicio del individuo para sentir que la educación es una formación de personas al servicio de la sociedad, pero bajo una misión de humanizar esta humanidad antes
de que estemos en la última etapa de nuestra autodestrucción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Pido al micrófono. Sí, aquí de este lado, por favor. Les pido, por favor, que concretemos la pregunta para dar oportunidad a un mayor número de preguntas y culminar a tiempo con los trabajos. Bueno, muchas gracias. Profesor, felicidades por su intervención. Hay tres cosas interesantes. Primero, que si yo no manejo desde el sistema educativo esa inteligencia artificial, puedo hacer tanto daño como si no. ¿Coincidimos? Totalmente. Segundo, 1932. Juan Comenius venía estableciendo su libro de didáctica magna como incorporar un sistema de contenidos necesarios y suficientes para formar la persona que usted necesita. Correcto. Si tenemos mal hecho, donde solo este currículum oficial tiene incluido aquello que a mí me interesa, que este sector sepa, esta otra parte que me surge como currículum oculto, pues comienza a entrar en contradicción y comienza a traer serios problemas didácticos. Y por eso es tan difícil la transversalización del currículo en función del proceso de formación. Yo te educo para el medio ambiente, pero en ese mismo marco te educo también para que socioemocionalmente respondas a estas exigencias de esos derechos humanos, de ese cuidado del medio ambiente, de esta educación ciudadana para que aprendas a pagar lo que tienes que pagar en la sociedad y, por supuesto, de ese comportamiento como ciudadano del mundo. Y uno de los grandes problemas que usted señala aquí es que precisamente esta situación se da porque los currículos de las universidades todavía siguen siendo currículum más bien monotemáticos, siguen siendo currículum que realmente son muy académicas y siguen siendo currículum que no se abre a ese compromiso social de la universidad. En la experiencia suya, de lo que está haciendo pedagógicamente hablando, ¿cuáles resultados tiene ya en la parte formativa? Todavía no tenemos resultados porque estamos en la etapa de capacitación a los docentes. Estamos en esta etapa. La apertura de los docentes que estamos capacitando ha sido muy buena, realmente porque, a ver, uno como docente, se te presenta la oportunidad de una capacitación para tus estudiantes en temas que tú en la vida habías pensado ni siquiera darlos, abre los retos y abre una visión diferente a todo lo que estabas haciendo. Entonces, ahorita tenemos alrededor de 60 docentes que estamos capacitando en línea. Es una capacitación muy activa. Obviamente no es una maestría, no es nada. Estamos capacitándolos para que ellos capaciten a su vez y a su vez les estamos dando el material necesario para que ellos puedan alimentarse de los contenidos de fondo de lo que van a enseñar. En eso estamos. Una vez que terminemos esta etapa, ya entraremos a la implementación de los cursos en estas dos universidades y después ya será la evaluación a ver qué tal nos ha ido. Pero yo tengo la esperanza de que vamos a lograr algún cambio efectivo en esto. Ojalá. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Álvaro Ruedas, vengo desde Ecuador. Felicitaciones por su ponencia. Muchos temas pues, fueron analizados con usted y comparto en lo que dice que la inteligencia artificial en la tecnología hoy en día es muy importante. Sin duda, recomendación para los docentes, nosotros tenemos que actualizarnos. No esperar que los estudiantes no empiecen a utilizar estas herramientas. Como usted dijo, ChatGPT nos sorprende con esos informes también elaborados, palabras que ni siquiera nosotros como docentes usamos. Exacto. Y ellos lo hacen. Pero ¿cómo vamos a identificar eso?
cuando nosotros también sepamos utilizar esto. Por ahí tuve la oportunidad de compartir con experiencias con médicos y ellos hicieron preguntas a ChatGPT sobre un caso médico y les dieron algo básico. Pero a esa pregunta que le hicieron agregaron: quiero que me describas como médico con especialidad en ginecología. Y el resultado fue más exacto aún. Entonces los estudiantes no me ponen esta palabra. Como estudiante de educación media, de educación básica, de educación superior, y van a dar otro tipo de resultados, no tan sorprendentes, pero que a nosotros nos van a decir, cumplir con su objetivo de estudiar. ¿Cómo vamos a combatir eso? Primero, nosotros nos capacitamos en la tecnología, y segundo, con la parte práctica. Si yo no meto la parte práctica como docente, de nada sirve la teoría. Si yo estoy enseñando administración de empresas y nunca he creado o administrado una empresa, ¿qué les voy a enseñar? Para bien o para mal. Si llevé el éxito a una empresa o no la llevé el éxito. Pero parte del fracaso también es un aprendizaje y saber enseñar a los estudiantes qué no deben hacer para que no tengan un fracaso. Entonces es muy importante esa actualización. Segundo, la parte del manejo de nuestras herramientas digitales. Sí, tienen un costo. Todo tiene un costo, todo es un negocio. Sin embargo, es parte o debería ser nuestras herramientas. Es muy difícil que personas con un promedio de edad un poco ya avanzado utilicen las herramientas tecnológicas. Sin embargo, tenemos que actualizarnos con esos cursos. Y me pregunta usted ¿usted considera que para manejar esto, lo que le digo, inteligencia artificial, ChatGPT, redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, hoy en día se hacen ya tesis y se deben de citar de los desarrollos ChatGPT e inclusive de TikTok? Es una red social no científica, pero ahora ya se le debe de citar, porque son autores los que participan en ella. Y eso sabemos nosotros como docentes, no sabemos, pero tenemos que actualizar. Entonces ahí viene la parte y lo que quiero hacer la pregunta. Nosotros como docentes deberíamos impartir lo que son las prácticas preprofesionales y las prácticas con la comunidad, es decir, la vinculación. Solo ahí nos daremos cuenta si los estudiantes están estudiando y siguiendo el debido proceso. ¿Considera usted que es necesario realizar eso para identificar el avance del estudiante? Sí, muchísimas gracias. ¿Se acuerdan cuando nació el Facebook? Hace ya algunos años, antes del Facebook existía Hi5, ¿no? Y uno ponía su fotito. Los que somos de mi generación nos acordaremos seguramente del Hi5. Santiago no se acuerda. No había nacido. Con el Facebook. ¿Por qué tuve Facebook? Porque cuando comencé a dar mis clases presenciales hace años, no encontraba una manera de comunicarme con mis estudiantes. Porque no era suficiente que les mande tarea, porque acuérdense que no había WhatsApp en esas épocas, no había nada, pues. Entonces yo decía, y alguien me habló Facebook, ¿qué es eso? Facebook. Y efectivamente, Facebook, entré al Facebook y pedí de mis amigos a todos mis estudiantes. Todos me aceptaron y comencé a comunicarme solamente para efectos de la clase con Facebook con ellos. Yo dije, sirvió, ¿no es cierto? Sirvió de comunicación. Y después la tecnología desarrolló otras cosas. Por ejemplo, ahora en la maestría donde yo doy clases, yo casi les obligo a mis estudiantes a que tengan Twitter o X. Les obligo, porque mi clase es teoría política contemporánea. Y yo digo, ¿cómo ustedes pueden venir a mi clase sin saber lo que está pasando en su ciudad, en el mundo, si estamos discutiendo temas generales? ¿Cuál es la mejor forma de que sepas qué está pasando en 40 segundos en la guerra entre Ucrania y Rusia, o entre Palestina y Gaza? Entras al Twitter y te enteras, ¿no? Una matanza, y te vas enterando. Si quieres desarrollar, pues abre ya, o sea, sirve. TikTok estaba antes solamente para los bailecitos, ahora ya quitó la empresa de música los bailecitos, entonces ya hay gente bailando sin música, por todo este lío comercial que existe también. Pero en TikTok hay muchos que hacen los TikTok con contenido.
y que uno aprende en TikTok. No solamente aprendes a bailar, sino realmente te enteras de muchas cosas. Y ya está reconocido el TikTok como fuente bibliográfico para trabajos académicos. O sea, ya lo tienes que mencionar, ¿no? De acuerdo a las normas internacionales, tienes que mencionar. Todavía con Instagram yo tengo dudas, realmente, ¿no? O sea, yo tengo Instagram, ni siquiera sé usarlo. La vez pasada entré y resulta que tenía una cosa que hace un año la quise subir y nunca la había subido. Yo pensé que estaba en el aire. Hay cosas que uno tiene a veces hasta de mono nada más por tenerla, porque resulta que mis hijas la tienen, y a mi hija le pregunto cómo es Instagram, me explica en 10 segundos, igual no le entendí nada, ¿no? Y sigo con las mismas. Entonces, las redes sociales sirven, y hay que utilizarlas, pero hay que saber utilizarlas, porque lamentablemente las redes sociales, especialmente para los niños en edad escolar, transmiten un mundo irreal o un mundo demasiado violento, y que por las redes sociales ha habido suicidios, ha habido asesinatos. En Estados Unidos ustedes se enteran cada loco que hay, que mata a la mamá, que mata al papá, que mata a una escuela, y eso es justamente por las redes sociales mismas. Entonces tiene que haber un límite de esto. El dueño de Facebook, el dueño de Twitter, todo el mundo ha ido al Congreso de Estados Unidos a hacer su declaración. ¿Qué hacen ellos como propietarios de estas redes sociales para evitar justamente la contaminación mental de los niños y de los jóvenes? No hacen nada. ¿Por qué? Porque es un negocio. Cada vez que nosotros entramos a Google, cada vez que entramos a Facebook, ellos están ganando un montón de dinero. Les estamos haciendo ganar y no se encuentra la forma. La inteligencia artificial tendría que ayudar en eso, obviamente. Y yo creo, coincido totalmente con lo que tú decías, que es aprender nosotros a usar la tecnología. A algunos nos cuesta más que a otros, pero es la única manera. Es la única manera. En nuestras clases normalmente con jóvenes, hay jóvenes que sí tienen buena voluntad de enseñarnos o que nos ayudan, un asistente de cátedra que de repente sabe más por el tema generacional, hay nuevas cosas, porque resulta que las que nosotros tenemos así, TikTok, Facebook, eso no es nada. Existen como 20 diferentes aplicaciones en todo el mundo que ni siquiera los nombres son conocidos, pero que están utilizadas por millones de personas. Sí es importante la capacitación. Ahora, la pregunta es, ¿las universidades capacitan en redes sociales a sus catedráticos? No, no les interesa. ¿En qué te capacitan? Para que utilices la plataforma de la universidad, o te capacitan para que sigas, digamos, yo te enseño en una universidad jesuita, el tema de la pedagogía ignaciana, ¿no? Te enseñan la pedagogía ignaciana, ok, interesante, pero no te enseñan a utilizar las redes sociales. Entonces cada uno tiene que ingeniársela. Pero existe una universidad, que es la Universidad YouTube, ¿no es cierto? En YouTube ustedes encuentran respuestas a todo. ¿Cómo utilizar el chat GPT? Entra a YouTube y hay gente, porque ganan también de eso, en que hacen sus videitos, ganan dinero y te enseñan en pasos sencillos, entendibles. Y yo a veces he utilizado Universidad YouTube para aprender cosas que en mi vida había aprendido. La vez pasada no sé qué quería hacer de la tecnología, algo de Word. Y decía, ¿cómo se hará esto? Entonces, YouTube, ¿cómo se hace? 3 videos de esos con diferente gente para estar seguro de que la cosa era así. Y se hace y sale, y uno va aprendiendo. Entonces yo creo que hay que utilizarlo eso. Claro, a tus alumnos no le digas que utilicen la Universidad YouTube, porque si no es darle más herramientas. Pero nosotros como docentes, dada esa brecha generacional que hay ahorita entre la tecnología, gracias a Dios yo creo que acá todos estamos todavía con la capacidad de utilizar la tecnología. Creo que es importante aprender por nuestra cuenta, porque las universidades nunca te lo van a ofrecer. ¿Por qué? Porque las universidades se sentirían que son corresponsables del uso bueno o malo de esa tecnología, y no lo van a hacer. Entonces yo creo que debe haber una autoeducación que deberíamos de iniciar, los que no han iniciado, y los que tenemos algo de educación en eso, ir viendo qué nuevas cosas hay, porque con la inteligencia artificial esto cambia de la noche a la mañana. Y hay que tener mucho cuidado. Lo que tú decías, los trabajos se reconocen ahora, cuando, como les digo, una redacción impecable, palabras, y tú tienes que ir al diccionario casi a ver qué quiso decir con esto, ¿no? Porque ya no entiende lo que dice, demasiado exquisitez. Entonces ahí te das cuenta. Y lo que pasa es que los alumnos creen que uno no se da cuenta, pero uno se da cuenta.
¿La última? ¿O ya estamos con tiempo? Bueno, la última, pero por favor. Ok, breve. Al grano, como diría el dermatólogo, vamos al grano. Los estamos capacitando en dos cosas. Uno, metodología de enseñanza en el tema de medioambiental y derechos humanos, porque no es la misma metodología de enseñar un curso de cálculo como enseñar el curso de medio ambiente y derechos humanos, porque tienes que utilizar un lenguaje muy sencillo, tiene que ser un lenguaje muy sencillo, muy claro y muy sensible, además, a los problemas de la persona. Tienes que saber llegar al corazón del estudiante en temas de derechos humanos, en temas medioambientales, porque no le estás enseñando a que se aprende de memoria algo o a sumar, sino le estás enseñando a que sienta el problema de lo que se trata. Y además de los contenidos, en la metodología, el contenido de lo que se va a enseñar. Esas son las dos cosas que las estamos haciendo además juntas, porque no queremos enseñar metodología y lo otro, sino tiene que ser paralelo, porque es la única forma de apropiarse del tema y la propia metodología. Muchísimas gracias. Gracias.